Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en el foro de Miguel Ángel Rodríguez Urrego. Él es consultor en Planeación Metropolitana y Desarrollo Sustentable y fue director de Planeación Metropolitana en el IMEPLAN. Y con él vamos a platicar pues, de este plazo que ya se venció para la revisión del Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano. Muchas gracias por la visita. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, me gustaría si nos explicas cuál tendría que haber sido el proceso de revisión y por qué es importante. El PODMET es como el instrumento madre de los instrumentos de planeación metropolitanos. De ahí se derivan varios instrumentos, como por ejemplo el Plan Integral de Movilidad. Entonces, el PODMET, de acuerdo al Código Urbano, se debe revisar a los 6 años digamos, de haberse implementado. Esos 6 años cuentan a partir de su publicación. El PODMET fue publicado el 18 de julio del 2016 y esos 6 meses se vencían el 18 de enero. Miguel Ángel, nada más antes de continuar, si nos ayudas a explicarle a nuestro auditorio para qué sirve o qué contiene el Programa de Ordenamiento Territorial. El PODMET trae la estrategia que deben seguir los municipios para tener un crecimiento armónico entre ellos. Entonces, fundamentalmente, más no se restringe a eso, prevé qué áreas deben crecer, qué áreas se deben guardar y qué áreas ya están urbanizadas. Y sobre eso también define, por ejemplo, la estructura urbana, cómo se conectan entre ellas. Digamos, en esta revisión se pretende que entre toda la parte de infraestructura verde, toda la parte de sustentabilidad, y bajaría muchas acciones, por ejemplo, de acción climática para poderlas hacer reales. Claro. Marca qué áreas naturales existen, dónde debería haber, ¿no? ¿Dónde puede haber vivienda, dónde no puede haber vivienda? ¿Dónde puede haber urbanización? Exacto. Digamos que ya el uso específico entra en la zonificación que hacen los municipios, pero sí da la pauta para que los municipios decidan qué es lo que deben hacer en su territorio. El proceso venció entonces el pasado 18 de enero, ¿y qué va a pasar ahora que no se ha actualizado? Hay que preguntarle a IMEPLAN, okay. Porque ya es una cuestión que legalmente tienen que tener una respuesta. El código es claro y es a los 6 meses debe haber una revisión, debe haber un informe para la Junta. Eso no pasó, de hecho la Junta no ha sesionado hace ya varios meses y no es la única cosa en el proceso que falta. Por ejemplo, el Consejo Ciudadano tampoco está instalado. Claro. Miguel Ángel, ¿qué pasa cuando no se cumplen los requisitos en materia de planeación? Porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, que en las observaciones de la auditoría hay cada vez más señalamientos hacia las actuales autoridades acerca de acciones no ligadas a instrumentos de planeación. ¿Habría alguna responsabilidad cuando esto sucede, que podría ser este caso, por ejemplo? Definitivamente hay una responsabilidad. Lo cierto es que son muchas las acciones que no están siguiendo los instrumentos de planeación. Entonces, por eso uno de los llamados es el primero a dar ejemplo en seguir los instrumentos es el propio gobierno. No podemos exigirle a los particulares que sigan un instrumento si nosotros tampoco seguimos como gobierno los instrumentos que deben hacer. Por supuesto, eso, por ejemplo, los hace, en este caso, el hecho de no tener un procedimiento de acorde al código hace vulnerable el instrumento. No sé si más adelante puede ser objeto de demandas, etcétera, por no haber seguido el procedimiento. Justo para allá voy, es que recuerdo, por ejemplo, los planes parciales de Guadalajara, que duraron judicializados casi poco más de 12 años, porque el ayuntamiento no hacía las consultas, ¿no? Y lo que sucede es que después particulares instalan gasolineras donde sea, escuelas donde no se puede poner escuelas, espectaculares, dan permisos de giros negros donde no se puede edificios más altos de lo permitido. Efectivamente es una omisión que es, si se quiere, imperdonable, porque hace vulnerable el propio instrumento que debe cuidar el instituto. Entonces, es
es algo que tendrán que calcular y tendrán que ver qué tanto implica. Sin embargo, tú estuviste ahí hasta noviembre del año pasado, Así en el es. IMEPLAN. ¿Qué viste en esos meses en que tendrían que haber estado haciendo la actualización o la revisión, por lo menos, del PODMED? ¿Hubo omisiones? Yo creo que se ha perdido un poco el foco de las prioridades. Y entonces, por ejemplo, ahora tenemos una consulta en López Mateos que está fuera de regulación, que está fuera de tiempo, que responde a un calendario que nadie sabe. Y la prioridad de la revisión del PODMED se sabía desde que lo hicimos. Exacto. Entonces, es muy importante que el instituto tenga claro hacia dónde debe apuntar, porque es un instituto que tiene pocos recursos, que tiene, digamos, aún no es un gran instituto, y debe medir sus esfuerzos y debe apuntarlos hacia el sitio donde es. El plan de ordenamiento territorial es el elemento más importante para bajar a los municipios y poder hablar de un crecimiento ordenado. Claro, se podría correr el riesgo de que este trabajo que es tan técnico y que tan poco vistoso, porque no puedes presumir quizá ante la población de, mira, actualicé el PODMED, se perdiera ante la necesidad de temas que son mediáticos o que se posicionan más fácilmente entre la población? Pues es una de las alarmas que están ahí. Sin duda no es un tema vistoso, pero es imprescindible, es la tarea, yo diría es la tarea 1A de ese instituto. Ese era el propósito inicial de ese instituto. No es lo único, efectivamente hay otras agendas, pero sí es fundamental que una administración tenga claras sus prioridades. Claro. Y ese PODMED costó mucho hacerlo. Solo para que te hagan un antecedente, el anterior plan que se aprobó duró 34 años hacia atrás. Entonces es mucho lo que se batalló para conseguir llegar a esa etapa, como para dejarlo por estar haciendo cosas que son un poco más vistosas, pero menos necesarias. Mencionabas tú la consulta sobre López Mateos, pero también hay otras agendas del IMEPLAN que me parece que no sé, salvo tu mejor opinión, que no son prioritarias, ¿no? Esto de las mesas, de estar levantando todos los problemas, la basura, las mesas interinstitucionales, hasta les aventaron incluso la señalética vial. No sé si le corresponda eso al IMEPLAN. Bueno, el IMEPLAN creció y creció en funciones. Al eliminar el Instituto de Movilidad, muchas de las funciones que traía, digamos, ese instituto se pasaron al IMEPLAN y eso ha hecho que haya crecido. Pero es cierto que el modelo también contempla que no todo lo hace el IMEPLAN. Hay una agencia, por ejemplo, hay una agencia de movilidad que es la que debe absorber esas tareas. Yo lo que creo es que sí hay que decantar la agenda, es cierto, hay cosas que de pronto no es que no sean relevantes, es que no es el lugar. Me parece que el IMEPLAN debe ser un sitio para ver temas estratégicos de la ciudad y esos no son todos los temas de la ciudad. Y entonces ahí sí se necesita un poco entrar a depurar y tener esa claridad mental para tener. Es muy llamativo, por ejemplo, que desde el 2015 no se revisa la agenda que tienen los municipios para trabajar en el IMEPLAN. Ha habido reclamos, muy brevemente porque se nos termina el tiempo, de los municipios. ¿Están interesados en sacar adelante este trabajo o simplemente tampoco les ha importado? No, a los municipios les interesa fundamentalmente porque lo ven como un factor que detiene su crecimiento. Es decir, el PODMED se ha vuelto como una piedra en la planeación municipal porque pone claramente, acota hasta dónde llegar. Entonces a los municipios les interesa resolver eso. Pero el tema es que es un proceso que es muy complejo, que es muy largo y necesita tener orden. Entonces no es suficiente con que uno tenga ganas de hacerlo, sino que tiene que generar toda la dinámica para hacerlo. Rápidamente, esta omisión también es una acción. ¿Qué sospechas? ¿Por qué lo están dejando caer?
Pues no sospecho, pues la verdad es más bien, es cierto que si uno comienza a hilar muchas acciones, lo que está viendo es que se está poniendo en peligro el PODMED. Y eso es un tema grave porque el PODMED está deteniendo muchas cosas que es el único instrumento que está ayudando a detener. Entonces, por desarrollo ejemplo, inmobiliario. Crecimiento expansivo, claramente. ¿El PODMED sí sirve para detener el crecimiento expansivo inmobiliario? Ha presentado resultados. El resultado más importante es los programas de Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, que no fueron congruentes con el PODMED, no se han podido aplicar a pesar de que los hayan aprobado sus cabildos. ¿Tiene que ver con desarrollo inmobiliario? Por supuesto, es un factor. Muy bien, muchísimas gracias, Muchas gracias, Miguel Ángel.